Damos toda la gloria y todo el honor al Todopoderoso por lo que Él está haciendo, por lo que Dios hará en medio de nosotros, porque hablamos en fe. Vamos a continuar estudiando el libro del Apocalipsis. Yo sé que algunos de pronto han manifestado como que, ay, es que Apocalipsis, ¿por qué no hablamos de otra cosa más bonita? Mire, la Biblia dice algo muy poderoso en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Oh, tremendo. O sea que el Hijo de Dios, el creyente, siempre debe anhelar crecer en conocer más de Dios, en saber más de Dios. Por eso vienen muchas veces personas con muchas doctrinas y le hacen 2 o 3 preguntas y usted dice, pues yo no sé, pues quién sabe, seguramente será así, y queda ahí, hermano, avergonzado y muchas veces sufriendo la vergüenza de no saber porque no ha leído la Biblia. Entonces vamos a estudiar el Apocalipsis, ya lo estamos terminando. Usted dirá, pero ¿cómo terminando? Sepamos el capítulo 13, tiene 22 capítulos. La verdad es que si usted entiende hasta el capítulo 13, ya ha entendido gran parte de lo que es el Apocalipsis. Entiende que es lo que has visto, lo que es y lo que sucederá después de esto. Entonces tiene que ver con los evangelios, lo que sucede allí, lo que estamos pasando ahora en la iglesia y lo que sucederá después de esto. Eso estaba marcado por los 7 sellos, por las 7 trompetas y finalmente por las 7 copas de la ira, que son resumidas en unos días muy cortos, muy pocos. Vamos a mirar si lo alcanzamos mañana un poquitico. Las copas de la ira, donde se derrama ya la ira directamente de Dios. Y en ese intermedio pues hemos aprendido quién es la bestia que sube del mar, que es el anticristo, cuál es la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta. Hemos aprendido un poquitico allí de la adoración que se hace en el cielo y de algunas cosas importantes que hemos empezado a ver allí. María del Carmen Muchavisoy, un saludo muy especial para nuestra hermana María del Carmen. Dice: le pido el gran favor de oración de sanidad por mi madre que está en cirugía, por David, para su vida que sea restaurada. Bueno, vamos a orar. Padre, glorifícate, Señor, en la vida de la madre de nuestra hermana María Carmen Muchavisoy, también la vida de David, que se ha restaurado. Señor, hay salud para su vida, se va el dolor, se va la dificultad, y esa cirugía que ya tiene que estar allí siendo intervenida saldrá bien librada, saldrá en bendición y en victoria, sin ninguna dificultad, porque el Dios Todopoderoso le ha llamado para que vea la gloria y el poder del Señor. Yo lo creo en esta hora, creo que Dios es poderoso para obrar en su vida, para obrar en todos los que están enfermos, en los que necesitan allí del Señor. También bendigo el jefe allí de Jonathan, bendigo a John también allí que se cayó. Glorifícate en su vida y obra con poder y gloria en esta noche, trayendo restauración y victoria en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos y lo creemos, hecho está. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos en esta noche. El mensaje de hoy se llama personajes del Apocalipsis. No vamos a mirar algunos personajes del Apocalipsis. Usted podría fácilmente entender quién es el personaje principal del Apocalipsis. ¿Ya lo sabe o no lo sabe? El personaje principal del Apocalipsis se llama Jesucristo, porque dice Apocalipsis 1:1, se lo debería saber. La revelación de Jesucristo. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan estando en la isla de Patmos. Eso dice Apocalipsis 1:1. Así que el personaje fundamental es Jesucristo, y de él ya hemos estudiado. Da el mensaje a las iglesias, es el único que puede desatar los sellos, es el único que puede tomar allí la iglesia y todo lo que pasa en el cielo. Hemos visto varias cosas allí, pero en esta noche quiero mirar un par de tres personajes o 3 grupos de personajes. 1, los 2 testigos. 2, los 144,000. Y 3, la gran ramera. ¿Listo? Entonces prepárese para estudiar esos 3 personajes en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Es muy importante que usted esté atento, porque esto es uno de los personajes más controversiales a veces en la interpretación que se le da al Apocalipsis, pero pues espero que usted pueda estar muy atento y no se pierda, porque es que si usted no pone cuidado, pues al final, hermano, va a terminar diciendo no entendí, lógicamente. Así que por favor no se desconecte, apáguele ya, hermano, allá los frijoles, ya no se cocinen más, apague el televisor, hermano, y ponga atención aquí, cuaderno, lápiz, Biblia, y hágale, lea la Biblia conmigo, porque es que usted se pone solamente a esperar allí, no lee la Biblia, entonces se le va a olvidar. Es bueno que vaya leyendo, vaya marcando, vaya subrayando, para que esté muy atento allí. Entonces vamos a comenzar viendo los 2 testigos. ¿Listo? Nos habían quedado atrás un poquito,
Pero en el Apocalipsis no hay problema porque es un libro muy circular. Es decir, hay cosas que pasan, que parecieran que pasan al final, pero resulta que están pasando en la mitad. Solamente el capítulo 19, 20, 21 que sí literalmente van a suceder en esa cronología. Pero lo demás no. Por ejemplo, en el capítulo 13 que estudiamos el martes, vimos las bestias. Aquí vamos a ver que ya está la bestia actuando. Entonces uno diría, pero salió la bestia apenas, pero ya estaba actuando aquí. Entonces por eso he tratado de darle este orden. Tal vez no sea el más escatológico, o tal vez no sea el más hermenéutico, pero me parece que es una buena forma para que ojalá lo podamos entender a mi criterio. Así que vamos al capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice Apocalipsis 11:1. Dice la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que estaba fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si usted no sabe todavía cuánto es 42 meses, es muy fácil: 3 años y medio. ¿Listo? 1260 días son 3 años y medio. Usted dirá, pero ¿por qué 3 años y medio si da 3.4? Porque es que los años eran años lunares, años de 30 días exactos, no de 31, 30, 28 como son los de hoy en día, ¿no? Entonces eso era exactamente no 365 días, sino 360 días. Así eran los años que se contaban en ese tiempo, ¿no? El calendario ha sido una de las cosas más manoseadas que ha habido, ¿sí? Los calendarios se han modificado. Casi cada emperador importante de los imperios modificaba el calendario. Unos le pusieron meses, otros. El calendario inicialmente era de 10 meses. Luego vino Augusto César y puso el mes de agosto. Y luego vino Julio César y puso el mes de julio, ¿no? Entonces quedó con 12. Pero los calendarios, y estamos en un calendario gregoriano, es el que estamos viendo actualmente. Entonces por eso usted hace la conversión de 1260 días y dice, no me da los 3 años y medio, me da 3.4 y pico ahí, pero es 3.5 si usted lo hace con años de 360 días, que eran los años lunares. Bueno, era un paréntesis, no se me vaya a perder. Dice que esta oportunidad de que el pueblo pagano se pasee por el templo va a ser durante 3 años y medio, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces aquí dice que cuando lo recio de la gran tribulación aparezca, que es la segunda parte, es la segunda mitad, lo que conocemos como la gran tribulación, cuando eso aparezca, entonces ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el Señor va a enviar a 2 personas para que den testimonio y para que declaren lo que Dios quiere que se cuente allá en el Oriente Medio. Ellos van a estar allá, en Jerusalén, en todas esas tierras del Oriente Medio. Allá van a estar ellos. Son 2 personajes enviados por Dios. Les dice que van a dar su palabra. Leamos el versículo número 4. Bueno, el último parte, quiero que no se le olvide la última parte del versículo número 3, porque dice que están vestidos de cilicio. Eso era una tela negra, era una tela que usaban cuando estaban de luto, porque es un luto el que hay en la tierra. Allá han venido unos juicios, ya están viviéndose cosas devastadoras y ellos están anunciando más juicio de parte del Señor. Dice el versículo 4: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. ¿Quiénes son los 2 testigos? Los 2 olivos. ¿Y quiénes son los 2 testigos? Los 2 candeleros. Otra vez, ¿quiénes son los 2 testigos? Los 2 olivos. Los 2 olivos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Los 2 candeleros. Listo, ya, no tiene más. Pasemos a la otra persona. No, mentiras. Entonces, pero ya usted sabe que son 2 olivos y 2 candeleros. Pero usted dirá, lo mismo me da porque no sé quiénes son los olivos y los candeleros. Hermano, no vea tanto Netflix y lea más la Biblia y se dará cuenta lo que son los olivos. Zacarías capítulo número 2, vamos a mirar allí, capítulo 4, vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra de Dios. Zacarías capítulo 4, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Pastor, se me perdió Zacarías. Lea más la Biblia. ¿Listo? Ahí está.
Fácil, Zacarías. Capítulo 4, versículo número 1. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Recuerde que Zacarías vivió más o menos 500, 600 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, para que usted se dé cuenta de que es algo muy antiguo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero o un candelabro, que es lo mismo, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces era un candelabro, pero dice que ese candelabro era especial porque tenía un depósito superior. Y ese depósito hacía que bajaran unos tubos y llenaran ¿qué? Los candelabros, cada uno de los 7 candelabros. El candelabro de la mitad que representa a Cristo y los otros 3 candelabros que tenía que ver con la parte del antiguo y el nuevo pacto que el Señor estaba haciendo allí. Pero entonces, ¿cuál era ese depósito superior? El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo, es decir, que ese depósito era el Espíritu Santo y que estaba llenando a los ministros, a los que estaban allí sirviéndole al Señor. Entonces, sigamos leyendo. Dice, junto a él 2 olivos. Ah, ¿sí? ¿Se está acordando de algo? ¿No se acuerda? Pues los olivos, ¿quiénes son? Los 2 testigos. Le dije que eran los 2 candeleros y los 2 olivos. Entonces dice, junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo que estaba hablando y lo que estaba declarando aquí el Señor es que esos 2 olivos son el ministerio profético que estaba hablando de parte de Dios. Quiere decir que los 2 olivos representan ministerio profético lleno de la unción del Espíritu Santo. Entonces, pastor, ministerio profético es que me digan con quién me voy a casar, es si mañana va a llover, si mañana va a ser sol, es que me digan, no, eso se llama adivinación en muchas cosas, o puede ser palabra de conocimiento en el mejor de los casos. El ministerio profético es el compartir y anunciar el reino de los cielos y preparar la segunda venida de Cristo Jesús. Ese es el ministerio profético, ¿no? Porque hay muchos que no lo sabían. Entonces es bueno que lo tenga bien en cuenta para que lo sepa. Entonces, ese ministerio profético que acompaña y esa unción que acompaña a todos los que predicamos y profetizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que todos los días estamos declarando que Jesucristo vuelve, los que todos los días estamos declarando que hay que prepararnos, eso se llama ministerio profético. Ay, no, pero pensé que era el ministerio profético solo el que está en Centroamérica, solo el que está en Miami, ese es el profeta. No, pues hay en muchos países y no estoy aquí para criticar a nadie. Solamente le quiero decir que usted que predica la palabra, yo que predico la palabra, tenemos esa unción profética de declarar, anunciar y proclamar la venida de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Eso es ministerio profético. Muchos están engañados por ahí. Bueno, les están poniendo el dinero en el lugar equivocado, hermano. De verdad que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que estos 2 olivos son profetas. ¿Quiénes son los 2 testigos? Profetas, ministros que anuncian la palabra del Señor. Listo, sigamos leyendo en Apocalipsis. No nos vamos a ir de Apocalipsis, solamente voy a ir a pasajes al Antiguo Testamento, voy a mirar la referencia para que usted no crea que eso me lo inventé, sino que está basado en la palabra, y a partir de allí volveré siempre a Apocalipsis. Dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Uy, tremendo, ¿no? Pero me parece interesante porque cuando alguien está haciendo la obra del Señor, ni siquiera se tiene que defender. Dios lo protege y todo plan que tenga el diablo con su vida se le pasará a él. ¿No se acuerda lo que le pasó a Amán, que quería destruir al pueblo de Israel? ¿Qué le pasó? Pues construyó una horca para matar a todos los judíos, para matar primeramente a Mardoqueo y acabar con todos los judíos. ¿Y sabe quién fue el que murió en esa horca?
Amán, él. Entonces, si usted hace la obra del Señor, usted no se ponga a pelear con nadie, ni a declarar la guerra a nadie, y voy a orar para que Dios lo confunda. No, tranquilo, usted solamente siga declarando la palabra, que el Señor lo protege. Estos dos testigos que van a estar durante 3 años y medio declarando la palabra, y que esa palabra va a ser muy rechazada, demasiado rechazada. Si la palabra profética es rechazada hoy en día, si esta palabra del anuncio de la venida de Cristo y todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento y la búsqueda de Dios es rechazada hoy, imagínense en ese momento de tantas tinieblas y tanta oscuridad que va a vivir el mundo. O sea, la van a rechazar, y ellos van a estar durante 3 años y medio predicando, y los van a querer matar todos los días. ¿Sabe qué va a pasar? No van a poder. ¿Por qué nos pueden matar? Porque si alguno les quiere hacer daño, dice la Biblia que debe morir él de la manera que le quiere hacer daño. O sea, alguien quería ir a cortarlos con una espada, él mismo termina cortado. Alguien quería dispararle con arma, terminan disparándole a él. O sea, es una cosa tremenda de protección que Dios le da a esos dos testigos. Pero creo que todos los que testificamos de Jesucristo, de nuestro Rey, nuestro Señor, tenemos esa protección. Así que, mi amado hermano, hable de Jesucristo, hable a la gente del Señor Jesús, confiese su palabra, no le dé vergüenza decir que usted es un hijo de Dios. Bueno, alguien por allá que diga amén en su casa y que grite en esta noche la palabra del Señor. Versículo 6. Bueno, antes de leer el 6, leamos el 6 y luego. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Son dos personajes que van a tener un poder extraordinario, sobrenatural de Dios. La pregunta que nos hacemos, y aquí lo controversial y lo polémico para muchos, es ¿quiénes son los dos testigos? Entonces, ¿cómo hacemos para saber quiénes son? Bueno, nos costaría mucho trabajo asegurar 100% que sea una persona en específico, porque la Biblia no lo dice. Pero leyendo lo que dice la Escritura, podríamos deducir y pensar que hay dos personajes del Antiguo Testamento que podrían ser esos dos testigos, por varias razones, y se las quiero compartir en esta hora. ¿Cuáles son esos dos personajes? Pues la Biblia dice que ellos tienen el poder para cerrar el cielo para que no llueva. ¿Quién hizo eso? El profeta Elías. Y dice que tiene el poder para convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Entonces, si nosotros entendemos que ellos tuvieron esa posibilidad, también podríamos pensar en Enoc, y ya le digo por qué razón. Pero podemos deducir que puede ser Moisés y Elías. Ahora, ¿por qué razón? Porque la Biblia dice que cuando Moisés se murió, el Señor no permitió que el cuerpo lo encontraran en ninguna parte. Nadie lo pudo encontrar porque el diablo quería el cuerpo. Judas, es una carta muy cortica finalizando la Biblia, dice que el diablo peleó con el cuerpo de Moisés, con el ángel Miguel. ¿Para qué quería el cuerpo de Moisés? No sé, no tengo idea para qué lo querría. Yo me imagino que para hacer algo con el cuerpo de él, para volverlo un ídolo, no sé, pero quería el cuerpo de Moisés. Y es algo extraordinario, pero Dios lo sepultó, lo escondió de una manera sobrenatural. Un ángel lo cogió porque Moisés se murió. Entonces, lo que tenemos que pensar es que posiblemente porque quería que ese cuerpo volviera a cumplir una tarea al final de los tiempos. Entonces, por esa razón Dios lo coge y ese cuerpo no lo encuentra nadie. Lo segundo es que Elías fue un hombre que tampoco murió de manera natural. Fue llevado de manera sobrenatural al cielo en un carro de fuego, fue arrebatado, como creemos que el Señor nos arrebatará a todos los creyentes de esta última generación de cristianos. Así que podríamos pensar, primero, Moisés convirtió las aguas en sangre, trajo muchas plagas. Elías hizo cerrar el cielo durante 3 años y medio. Entonces podríamos pensar que tiene mucha similitud aquí con el ministerio. Ahora, lo último que dice en Malaquías es que antes de que venga el Señor, Él enviaría al profeta Elías. Entonces sabemos que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, no era Elías. Él mismo lo dijo: yo no soy Elías, pero el que viene tras mí, al que yo no soy digno de desatar, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Está hablando del Señor Jesús. Pero Juan dice que Él no es Elías, Él lo confirma, pero sí tenía el espíritu profético de Elías, de anunciar con verdad el reino de Dios y de pelear contra las huestes espirituales de maldad, lo que hizo Elías.
Entonces, podemos pensar que en la primera venida como hombre de Jesús a la tierra estuvo un Elías, un hombre con el espíritu de Elías, que fue Juan. Y en la segunda venida, antes de que él venga, porque eso va a ser 3 años y medio antes de su segunda venida, entonces no confunda segunda venida de Cristo con el rapto de la iglesia, que son dos cosas diferentes para los que creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Para los que creen que pasarán por la gran tribulación, pues para ellos el rapto y la segunda venida es lo mismo. Pero dejémoslos allí, cada uno cree lo que supone, pero yo con base bíblica creo que 7 años antes de la venida de Cristo será el rapto de la iglesia, pasará la última semana que falta, los 7 años de la última semana, y luego vendrá Cristo por segunda vez. Pero antes de que venga enviará a Elías, otra vez a Elías. Entonces podríamos pensar que son ellos. Ahora, ¿qué más nos puede asemejar para pensar esto? La Biblia dice en Hebreos, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Entonces resulta que es necesario que las personas mueran al menos una vez, ¿no? Una sola vez. Y resulta que Elías no se murió ni una sola vez porque el Señor se lo llevó así. Entonces eso nos permite entender que Dios necesita que Elías venga y muera, porque Él se lo llevó con ese propósito, ¿no? Él lo sabía. Ahora, cuando Jesús en el capítulo 17 de Mateo se transfigura frente a sus discípulos, dice que hay 2 personajes que vienen allí a estar con Él. ¿Y quiénes son? Moisés y Elías. Entonces sí parece que como que ellos dos andan como muy ahí acompañados y como que son muy parceros ahí. Entonces algo de pronto tiene que ver con esto, y es que van a regresar otra vez. Ahora, Elías representa al profeta, Moisés representa la ley, y la Biblia dice que la ley y los profetas es lo que está acompañando al Señor Jesucristo, que viene a ser la gracia. Entonces podríamos entender fácilmente Moisés la ley, Elías los profetas, y ahí está todo lo que tenemos que saber. Entonces, ¿es muy posible que sean ellos? Bueno, eso lo sabrán los que estén por allá en ese momento, a ciencia cierta totalmente. Yo creo que van a ser ellos por todo lo que le acabo de decir. Dice el versículo número 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, Cristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, a los 3 años y medio de estar predicando y de estar haciendo su tarea, se acaba el propósito, se les termina el tiempo aquí. Y dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia los matará. Entonces usted dice, no, pero qué tristeza, la bestia los mató. Bueno, pues vuelvo y le digo, estaba establecido para los hombres que mueran. Hay que morir, y si Cristo no viene antes, pues vamos a tener que morir físicamente. No nos asusta la muerte, ¿o sí? No, porque estamos preparados para irnos con el Señor. Ahora, lo interesante de este versículo dice, cuando acabaron su testimonio, la bestia hará guerra contra ellos. ¿Cuándo los pudo destruir? Cuando el Señor les dijo, ya se acabó el trabajo, vengan para acá. Entonces usted no tenga miedo que el COVID me va a matar antes de tiempo. No, si usted ya terminó su trabajo, el Señor se lo lleva por lo que sea. Pero si no ha terminado, pues seguiremos, y eso me da mi confianza en medio de los momentos difíciles de la vida en los que he tenido que pasar, aún situaciones de riesgo y peligro. Digo, Señor, mientras tú tengas un propósito conmigo, el diablo no me podrá dañar, aunque quiera. Y si usted está confiando en el Señor, aunque esté pasando por un momento difícil, no se preocupe, Dios tiene un propósito con usted. Y si decidió que se lo iba a llevar, es porque ya había terminado su testimonio aquí. Así que sigamos dando testimonio de Él para que Dios nos prolongue la vida en esta tierra. Sigamos leyendo, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Muy fácil, Jerusalén, la ciudad más mencionada en la Biblia, Jerusalén. Allá van a ponerlos. Por eso dije que ellos iban a estar en el Medio Oriente, allá predicando, y los van a poner ahí, los cadáveres ahí de ellos ahí. Los matamos, todos felices, porque quitaron a esos que hablaban de Jesucristo, que hablaban de Dios, que predicaban al Señor, que anunciaban su camino. Y al mundo no le gustaba eso, y la gente lo rechazaba, y la gente los criticaba. Las redes sociales y todo, ¿sí? Porque va a haber muchas más redes sociales que hoy en día, ¿no? Claro, es que estamos hablando del futuro. Cuando uno mira para atrás y yo hablo de redes sociales, pues sí es una imaginación mía. Pero cuando voy para adelante, sí, imagínese cómo va a ser en ese momento. De los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Lo que sí sé es que Juan estaba muy bien en tecnología, porque sabía que cuando los mataran, todo el mundo los iba a poder. ¿Cómo cree usted que hubiera sido posible eso hace 2000 años?
No se podría. No podrían ver en todo el mundo, pero hoy cree que se puede ver algo que sucede en una parte, verlo en todo el mundo. Claro que sí. Los satélites de comunicación a través de la televisión, a través de la internet, la red mundial de información, podemos intercomunicarnos y ver lo que pasa en tiempo real en cualquier parte del mundo. Así que eso va a ser una noticia. Se murieron los de y CNN allá y todos esos periodistas que no se salvaron, porque los que se salvaron no van a estar ahí. Estamos en la boda del Cordero. Si hay un periodista por ahí viéndonos, pues póngase bueno con el Señor. Y entonces dice que van a estar allá reportando la muerte de ellos. Y dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, la palabra para ellos se convirtió en un tormento. ¿En qué se convirtió el testimonio de ellos, la predicación de ellos? Y cuando usted le habla a su familia de Cristo, muchos dicen: ay, qué pereza. Pero a eso nos ha llamado el Señor. Ay, sí, mamá, yo ya sé, no me diga que me cuide, no diga ay, yo ya sé, yo ya estoy grande, ya tengo bigote. No importa, usted le sigue declarando la palabra del Señor, porque esa es nuestra tarea: estorbarlos para que no pequen contra el Señor. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. Dios los levanta. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. O sea, como quien dice: ya, vengo a recogerlos. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, de Jerusalén. O sea, se cae una parte importante, la 10ª parte. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y eso ya es lo que viene con las trompetas, que ya lo estudiamos. Solamente me ha quedado ahí esa pequeña parte de explicarles lo de los 2 testigos. ¿Vamos a ver nosotros los 2 testigos? Seguramente no, pero tenemos la tarea de ellos: anunciar a Jesucristo, declarar que Él es el Rey, que Él es el que salva. Y si no les gusta lo que decimos, pues lo seguimos declarando. Y si quieren callar, pues seguimos hablándolo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y cuando llegue el momento, pues nos iremos, solo cuando Dios lo permita. ¿Está claro lo de los 2 testigos? Bueno, su silencio me dice que sí, que todo lo entendieron, así que saquen una hoja y vamos a una evaluación. Pastor, cuando ocurra el arrebatamiento, ¿se van los cuerpos, el espíritu, o qué pasa con los cuerpos? Gracias por esa pregunta. Cuando ocurra el arrebatamiento, seremos transformados. La palabra transformación significa cambiar de forma desde la misma materia. O sea, esta materia que tenemos se transforma en un cuerpo glorioso. Lo único que va a quedar es la ropita, el celular, el iPhone, eso se queda ahí. Pero el cuerpo se cambia. Si tenía siliconas y si tenía todo eso, pues eso se queda ahí, el montón de plástico ahí. Pero si era natural, como debe ser para la gloria de Dios, nos vamos tal y cual y no queda ni el cascarón. Nos vamos toditos transformados. Gracias, Jonathan, por su pregunta. Y eso está en 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Listo? Entonces, imagínese que el Señor a una me la iba a llevar, pero es que le pesan mucho las nalgas, porque es que se puso 2 kilos de plástico ahí. No me la puedo llevar. Entonces, qué bueno que usted sepa lo que es en Cristo Jesús. Sigamos adelante, por favor, y vamos a estudiar el segundo grupo de personajes, que son los 144,000 sellados. ¿Está claro de los 2 testigos? Listo, todos me dijeron que está claro, muy bien, perfecto, gloria al Señor, qué buen maestro soy. Mentiras, solamente quiero que ustedes por favor entiendan lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Otra vez dice: pero se va a devolver, pero ya nos lleva para arriba, para abajo. No, es que estos son personajes que están ahí en Apocalipsis, los tenemos que estudiar. Dice, Apocalipsis 7, 4, dice: y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, para un total de 144,000 sellados. Muy bien.
¿qué son los 144.000 sellados? Entonces algunas religiones como los testigos de Jehová dicen que los 144.000 sellados somos la iglesia. O sea, los salvos son 144.000 y el resto ya quedaron por fuera del cupo. No cupieron porque en el número de cristianos que ha habido desde que Jesucristo empezó a predicar la palabra hasta nuestros días, pues hermano, ese número de 144.000 ya se llenó hace tiempos. Ya hermano, toca mandar otro bus porque ahí no cabe. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay una mala interpretación de lo que son los 144.000 sellados. No son la iglesia. 144.000 no son la iglesia. La palabra sellado significa apartado para alguien, pero aquí dice que los selló Dios, o sea que son apartados para Dios, son propiedad de Dios. Y quiero que entendamos entonces un poquitico esto. Pero antes de mostrarle algunas cosas importantes, quiero que vea aquí esto que miramos en el número de, déjamelo ahí en el 7, lo que vimos de ellos, porque pasa algo interesante con las tribus de Israel. Mire lo que dice aquí. Dice, de la tribu de Judá 12.000 sellados. ¿Con cuál tribu comienza? ¿Judá era el primogénito? ¿Quién era el primogénito? Rubén. Busquemos entonces a Rubén. Rubén está de segundo. ¿Por qué Rubén no está de primero? Porque Rubén perdió la prioridad. Eso era algo que no podía, casi nunca pasaba. El hijo varón era el primogénito y el primogénito. O sea, el hijo varón era el primogénito y punto. Pero como Rubén le durmió con una concubina de Jacob, entonces Jacob le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted ya no va a ser el primogénito. Entonces por esa razón no está. ¿Por qué está Judá de primero? Porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Entonces ahora viene a ser cabeza de todas las tribus Cristo. Y Judá, ¿sabe lo que significa el nombre Judá? Alabanza. Judá significa alabanza. Entonces ahora la alabanza que se da al Señor es número uno porque es Cristo el Señor. Entonces ahí resulta que no está Rubén en primer lugar. Bueno, ahí hay un problema con Rubén, lo que se perdió. Pero si usted se pone a estudiar, se va a dar cuenta que no está la tribu de Dan y tampoco está la tribu de Efraín. Ninguno de los dos está ahí. Léalo. Ya lo leímos, ¿no? Pero pues yo le estoy ayudando a mirar. Dan era una tribu, no está. Y Efraín era otra tribu. Usted sabe que José se bifurcó en dos tribus, Manasés y Efraín. Y aquí aparece la tribu de José. Aparece José como tribu. Ahí está José. Ahora, hoy en día no se sabe dónde están esas 12 tribus. O sea, hay judíos por todo el mundo, pero ellos mismos perdieron hace mucho tiempo exactamente si son de una tribu u otra. Pero Dios, que lo sabe todo, los va a juntar. Bueno, ¿por qué razón Dan no está? Ese es uno de los grandes misterios, ¿no? Yo tengo un pensamiento por el cual Dan no está. Y es lo que Jacob le profetizó a Dan. Y quiero que lo lea en Génesis 49:16. Vamos a mirar, en el capítulo 49 Jacob le da una palabra profética a cada uno de sus hijos. A todos le da uno. Entonces vamos a mirar allí. Dice el versículo 16. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Entonces uno se pone a mirar la historia y Dan nunca fue una tribu de reinos. O sea, de Dan nunca salió un rey. ¿Y por qué Jacob le profetizó? Dan juzgará a su pueblo. ¿Será que se equivocó? ¿Será que Jacob se le de pronto mojaron ahí los papeles viendo las cosas y no supo bien y no le acertó la profecía? Porque él dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pues hermano, el martes yo le dije que el anticristo iba a tener raíces judías. Iba a ser de descendencia judía. Y una de las más altas posibilidades es que venga de la tribu de Dan. Ahora, ¿por qué? ¿Solamente porque va a juzgar las tribus? No, porque el versículo 17 dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué va a hacer el anticristo en los primeros 3 años y medio? Ganarse la de los judíos. Y en los segundos 3 años y medio, la mordida de serpiente. Como una serpiente va a morderle el talón al caballo y hará caer al jinete. O sea, está comparándolo con alguien que traiciona. Entonces es muy posible que el anticristo, el líder mundial de los últimos 7 años del mundo, en ese periodo, va a ser de la tribu de Dan. Y por esa razón, Dios no permite que la tribu de Dan salga
ningún sellado, ningún apartado para él. En lugar de Dan, Dios pone a Leví, que es la tribu de los sacerdotes y ministros que sirven al Señor. Gloria a Dios, porque el mejor título, el mejor reconocimiento, la mejor profesión que usted y yo podemos tener es que somos siervos del Dios Altísimo, que trabajamos para la obra de Dios, que extendemos su reino en esta tierra. Tenemos la herencia asegurada en Cristo Jesús. Ay, es que ¿usted qué hace? No, soy pastor. O sea que usted no hace nada. No, estoy haciendo el trabajo más importante en este último tiempo. Todos los días anunciando el mensaje de Jesucristo el Señor. Y quiero que usted también se una a ese propósito de anunciar. Ahora, el segundo que queda por fuera es Efraín. Efraín tampoco se menciona, y entonces uno dirá, pero ¿por qué Efraín? Si Efraín era el niño de José, y bueno, todo esto. Bueno, la tribu crece, y en Isaías capítulo número 7, versículo número 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Espero que esté tomando los textos bíblicos, vaya allí tomando en cuenta todo. Isaías 7, 17, y miramos allí lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 7, versículo número 17. Dice la Biblia: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Resulta que desde los tiempos de Isaías, ¿qué había hecho Efraín? Se apartó del pueblo. Judá era la capital, Judá, y él se apartó. Y por eso vendría una crisis y una consecuencia allí. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor? Que cuando alguien se aparta del Señor y no vuelve, Dios coloca a otro en su lugar. No es que el Señor debe estar llorando porque yo me fui al mundo. No, el Señor simplemente escoge a otro para que sirva en lugar suyo. Pastor, así de duro, pues déjeme decirle que ¿sabe a quién puso en lugar de Efraín? Nada más y nada menos que a la tribu de José, que vino a ser ese primogénito. En los tiempos de Jacob, en los tiempos del Señor Jesús, pues viene a ser Judá. Pero en los tiempos de Jacob, el primogénito, el que se ganó el primer lugar fue José. Ese fue el número uno para Jacob. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, y el que recibió toda la bendición, usted pone a leerse ahí el capítulo 25, versículos 25, 23, usted se empieza a dar cuenta, y el capítulo 49, toda la bendición que Jacob le declaró a José. Ese era el primogénito. Rama fructífera, te asaetearon, pero tu arco se mantuvo poderoso, te bendecirá Dios con bendiciones del cielo, hasta el diablo va a tener que venir a hacerle bien a usted. Eso se lo declaró Jacob a su hijo José. Entonces, cuando Efraín se aparta, Dios pone a José. Y por esa razón, dentro de los 144,000 sellados, no está la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Ahora, la pregunta importante es, ¿quiénes son los 144,000? Si no es la iglesia, son 12, son las tribus, pues eso, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 1. O sea, mira allí lo que nos dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 14, versículo número 1. No se aparte del Señor porque Dios simplemente dice, no hay nadie indispensable. Yo colocaré a alguien en su lugar. ¿Qué pasó cuando la reina Vasti no vino? ¿Qué pasó cuando la reina Vasti tenía que presentarse delante del rey Asuero y ella no quiso ir? ¿Qué hizo el rey? Buscó a otra. Y Vasti representa al pueblo de Israel y Esther representa al pueblo gentil, al pueblo, a la iglesia del Señor. Y hay un simbolismo ahí muy poderoso, como Ruth, ¿no? Después lo estudiamos. Eso, todas esas mujeres en la Biblia tienen un simbolismo. Todas representan la iglesia, todas representan al pueblo de Israel, todas tienen un simbolismo. Cada mujer en la Biblia no es, ay, esa señora ahí nomás, no, es una cosa poderosísima detrás de cada una de esas. Pero no vamos a hablar de las mujeres porque son muy buenas personas y de eso no se trata. Vamos a leer el capítulo 14 de Apocalipsis. Después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea que van a ser personas que creen en ¿quién? Creen en Cristo, tienen el nombre de Cristo, pero también creen en el Padre. Los judíos modernos solamente creen en el Padre, no en Cristo. Ellos solamente están creyendo en este momento en Cristo, en el Padre. Pero según la Biblia, por alguna razón, en ese periodo de la gran tribulación, esos judíos van a creer en Cristo y van a creer en el Padre.
Eso es importante que lo entendamos. Versículo 2. Y oí una voz del cielo que decía, como un estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Es todo lo que necesitamos saber sobre los 144. Entonces, ¿quiénes son los 144,000? La iglesia no lo es. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Toda la nación de Israel? Pues tampoco, porque son 12,000 sellados, apartados de entre el pueblo de Israel. ¿Cómo lo llama Dios aquí? Primicias de los redimidos para Dios. Son primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué significa primicias? Lo primero, el pueblo de Israel va a ser salvo. El pueblo de Israel va a conocer al Señor Jesucristo, pero no se va a salvar todavía. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Escoger 144,000 primero, y ellos van a ser los que van a servir al Señor. Ahora, ¿cómo se van a convertir esos 144,000? Yo podría pensar y decir fácilmente por la predicación de los 2 testigos. Podríamos decir, ellos van a estar predicando y 12,000 de cada tribu van a decir, no, Cristo es verdad, el Señor, y le van a creer a Él y le van a seguir. Y esa gente va a ser redimida de este tiempo de la gran tribulación. Van a ser gente que va a seguir al Señor allí, gente salva. Ahora, tiene una característica en particular, y es que son hombres o personas solteras. Nunca se casaron, no tuvieron hijos ni tuvieron relaciones sexuales. Entonces usted dirá, ay, gloria a Dios, descubrí mi ministerio, es no casarme nunca. Pues si el Señor le dio el don de continencia, que es un don, que por allá Pablo explica que es un don, que es la incapacidad de sentir deseo sexual, bueno, no hay problema. Pero si sí lo dio, pues Pablo también le dice mejor casarse que estarse quemando, ¿no? Pero sepa con quién se casa, porque ahí sí le va a estar ardiendo más todavía. Entonces, lo que yo quiero que entienda es que el no contaminarse no significa que tener una esposa y tener unos hijos o tener una familia sea contaminación, porque hay muchas mujeres que dicen, ay no, la sexualidad eso es contaminación, estoy buscando de Dios, no me toque porque me contamina. No, en ningún momento. Dios lo estableció como una bendición para la familia. Lo que pasa, y es algo muy necesario dentro de la fortaleza de su hogar. Si usted no lo tiene claro, pídale al Señor sabiduría, y bueno, después les daremos una explicación más profunda de este tema. Lo que quiero que entienda es que estos 144,000 no se contaminaron, porque es que cuando un hombre hereda o engendra un hijo, inmediatamente pasa el pecado a esos hijos, y eso se llama contaminación. Pasa el pecado, eso se llama naturaleza pecaminosa, pero no porque tener una esposa sea un pecado, ¿no? El Señor Jesús, ¿por qué no se casó? ¿Porque era pecado casarse? No, porque su ministerio no era ese. Él no venía a eso, a engendrar hijos físicos, ni a tener un hogar, como algunos lo han querido por ahí decir, que se casó con María Magdalena, no sé qué, una cantidad de mentiras que no tienen ningún asidero verídico, ni en la historia, ni por supuesto en la palabra del Señor. Pero no porque sea pecado. Usted que tiene su hogar, gloria a Dios. Pero estos judíos sí van a ser judíos, que no se van a casar, que nunca van a tener hogar, y que por lo tanto Dios los va a escoger para que le sirvan, y le van a cantar y van a hacer una adoración allí celestial. Dice que cantan y que están allí delante de Dios y delante del Cordero. No fue hallado en su boca nada maligno, ninguna mentira. Sirven al Señor con todo su corazón. Entonces, 144,000 sellados. ¿Somos nosotros la iglesia? No, señor, son judíos. Si usted es judío, pues de pronto, si no se ha casado, de pronto usted se ha escogido para eso. Si no, hermano, pues ya para ahí no va a calificar. Nos vamos con Cristo en el rapto de la iglesia. 144,000. Y termino en esta noche. Si alcanzo a terminar, claro que sí, tenemos toda la noche. Vamos a mirar el capítulo número 17, que es uno de los capítulos más controvertidos, pero no es para asustarse, es para leerlo conforme a la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 17:1. Entonces dije que vamos a mirar los 2 testigos, los 144,000, y vamos a mirar aquí lo que dice el versículo número 5, para que usted vea. Este es el título que se le da. Dice, en su frente un nombre escrito, un misterio. En su nombre escrito, un misterio. En mayúscula está: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Listo?
Estamos ahí. Volvamos ahora sí al versículo número 1. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer. Yo de hecho he visto la figura que lo hacen por ahí en las cartillitas de despertada, de atalaya de los testigos de Jehová, son muy populares. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, que es un color morado, escarlata, que es un color rojo, que era el color de los reyes en ese tiempo, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz, una copa, para los que no saben, de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí está el nombre, que ya lo leímos. El 6 dice: y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado y con gran asombro. Listo. Leemos hasta ahí para irle mostrando, porque esto es un poquitico más muchas cosas, pero tampoco es algo tan extraordinario. Lo que quiero es que usted lo entienda, por favor, en esta noche. Sepa quiénes eran los 2 testigos, cuáles son los 144,000 y cuál es la Babilonia, la grande, la gran ramera. Estarán en la gran tribulación, estarán en medio de la gran tribulación, y de allí el Señor los sacará, darán testimonio de él y saldrán de allí, de la gran tribulación. Sí estarán en la gran tribulación. Muy bien, entonces, ¿quién es Babilonia la grande, la madre de todas las abominaciones, la gran ramera? La gente, yo he escuchado mucho la interpretación de que Babilonia, o para muchos que Babilonia es una iglesia en particular. Déjeme decirle que yo personalmente no creo que sea una iglesia, una denominación en particular, por muchas razones, porque en el mundo hay muchas religiones. Decir que solamente es una sería creer que muchos otros se van a salvar sabiendo que están haciendo lo malo. Los budistas, los hinduistas, los islámicos, ellos también. Entonces diríamos, si Babilonia solamente es una iglesia en particular, o una denominación, o una religión, entonces los otros pues no son Babilonia, pero los otros también se van a salvar, o alguna cosa, un tratamiento. Pues yo creo, en mi manera de pensar y de ver lo que dice la Biblia, varias cosas. ¿Por qué se le da el nombre Babilonia? Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. La primera es Jerusalén, la segunda es Babilonia. ¿Qué significa la palabra Babilonia? Babilonia significa confusión y puerta de Dios. Eso significa. Es decir, que es una puerta que se puede estar abriendo como para acercarse a Dios, pero que termina siendo una puerta de confusión. Ahora, Babilonia geográficamente hoy en día no existe, porque Babilonia no está, pero donde estaba Babilonia sí hay un país muy conocido, se llama Irak, un país en mucho conflicto, en mucho problema, por muchas razones, y va a seguir eso, hermano. Allá va a estar caliente, caliente el parche. Lo único que yo quiero que usted entienda, porque eso cada vez se va a poner peor, porque ahí es la confluencia de muchos problemas. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es que no es ese país, no es Irak, es un símbolo espiritual de algo que pasa toda la vida. ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda con Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, de todas las abominaciones? La Biblia nos dice que cuando el hombre peca, ¿qué es lo que hace? Caer arrepentido delante del Señor y pedirle perdón por su pecado. Cuando el hombre se siente desnudo ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Pedirle perdón al Señor? No. Se coge unas hojitas, va y corta ya unas hojitas de platanilla y se las cose ahí. Eso no sirve para nada, pero era su medio de solucionar el problema para poderse acercar a Dios. Entonces, esas hojitas de platanilla, que no eran platanilla, era higuera, esas hojitas de higuera que se coció Adán, es lo que representa la religión en el mundo entero. ¿Qué es la religión? Es el método que ha buscado el hombre. ¿Para qué? Para acercarse a Dios. Dentro de nosotros, a diferencia de los perros, a diferencia de los gatos, a diferencia de las gallinas, hay un espíritu. Ellos no tienen espíritu, quizá tienen un alma, porque uno los ve, uno regaña al perrito y el perrito y se sienta por allá todo triste. El perrito tiene un alma. Eterna no, pero tiene un alma. Pero nosotros tenemos una diferencia, es que tenemos un espíritu. Y aunque nunca nos hayan predicado de Cristo, aunque nunca nos hayan hablado de Dios, dentro de nosotros hay algo que nos dice que hay un Dios. Entonces es ahí donde el hombre se ha diseñado las diferentes religiones.
Y yo quiero decirle en esta noche que lo mejor que usted puede pensar hoy en día es que usted no es un religioso, que usted es un hijo de Dios. Yo sé que cuando a usted le hablan de religión, usted dice, pues la mía es la religión Bethesda, la mía es la religión cristiana. Y si usted le dice a alguien, no, es que yo no tengo ninguna religión, van a decir, es que usted es ateo. No, señor. De hecho, hay muchas religiones que son ateas. ¿Usted sabía que el budismo es ateo? Buda no creía en nada. Y entonces se puso a él mismo como ejemplo y como modelo, y ahorita la gente cree en él. Entonces, el hinduismo también, ellos no crean o creen en muchas cosas, dioses muy diversos, dioses internos, dioses externos, muchas cosas. Son religiones, formas para tratar de acercar a la gente y llenar su necesidad espiritual. ¿Pero funcionan? ¿Ese es el método? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted pueda entender? ¿Qué es lo que yo quiero que usted pueda comprender? Algo bien importante. Adán trató de taparse con higuera y Dios dijo, muy bien hecho, Adán, así viene delante de mí. Así te me acercas, Adán, con esas hojitas, ¿sí? Dios, ¿qué le dijo? Su religión, su solución no me sirve para nada. Y fue el Señor, mató una oveja, cogió los pieles de esa oveja y los vistió a ellos. ¿Por qué razón? Porque la forma para acercarme a Dios es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si a usted le predican en una religión que la forma para ser salvo es guardando el día sábado, es bautizándose en el nombre de Jesús, es no comiendo determinada comida y yendo a peregrinar a tal lugar, hablando de tal cosa, si usted le hablan eso se llama espíritu de Babilonia, de confusión, y al final eso va a ser destruido por Dios. Todo lo que hable de que las obras me pueden salvar son confusión. A usted no lo salvan las obras, a usted lo salva Jesucristo el Señor. Pastor, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, cuando yo soy salvo, mi vida cambia para Dios. Pero a mí no me salva el día sábado, a mí no me salva el día domingo, a mí no me salva el marrano, ni no comer, ni comer. A mí no me salva, hermano, el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me salva Jesucristo. Es que el error de las religiones es creer cada religión que tiene la verdad. Yo tengo la verdad y solo nos salvamos nosotros. Y yo también tengo la verdad y solo nos salvamos nosotros. Entonces, ¿cuántas verdades hay? Hay como 100,000 verdades. Pero la Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, una de las 100,000 verdades y la vida. No, eso no dice, yo soy el camino, la verdad. No dice una verdad, dice la verdad y la vida. Entonces, si a usted en su religión le dicen es que usted a través del rosario, a través de la Virgen del Carmen usted se salva, a usted le están diciendo algo que es fuera de la Biblia. Y eso se llama engaño religioso. Y la religiosidad es la que engaña y la que llevará a esta confusión. Entonces, yo no puedo decir que Babilonia es una religión en particular, es una iglesia en particular. Creo que es todo el sistema religioso que el hombre ha diseñado para tener engañado al ser humano. Es un sistema gigante, es un sistema grande que se ha predicado desde Adán. Y entonces Adán se quiso tapar y no pudo. Luego Adán tiene sus 2 hijos. Eva los tiene, él los engendra. Eva tiene sus 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Y Dios le dice a Caín y Abel, tráigame en un sacrificio, tengo que recibirlos. Y entonces Caín, ¿qué hace? Va y lleva un sacrificio. Abel, ¿qué hace? Va y lleva un sacrificio. Y entonces ¿qué hace Abel? Abel ofrece lo mejor, con todo agrado, con todo gozo. ¿Y qué hace Dios? Lo bendice. ¿Y Caín qué? Se enoja. ¿Cómo así? Porque ese es el espíritu religioso. Es la persona que cree que haciendo cosas va a ganarse el favor de Dios. Y cuando ve que otro, entonces compite. Uy, yo voy a ser mejor. Uy, y hace para que lo vean. Uy, mire ahí estoy ayunando, estuve ahí no sé qué. Y por eso el Señor Jesús cuando vino dijo, esto está plagado de religiosidad. Ustedes ayunan para que los vean. No, escóndase en ayunar que Dios los va a recompensar en público. Ustedes oran para que los vean. Escóndase en orar que Dios los va a recompensar en público. Porque esa es la religiosidad de Caín. Amén. Que Caín hizo la cosa para que lo vieran. Y el Señor dijo, no me sirve. Y entonces lo desechó. ¿Y qué hizo Caín? Fue y mató al otro. Porque ese es el religioso. El religioso a todo está descalificando a los demás. Para el religioso no hay iglesia verdadera, solo la de él es verdadera. Y eso se llama Babilonia, la madre de todas las abominaciones. Amén. Eso es todo tipo de religiosidad que saque a Cristo de la verdadera salvación. No, sí, es que nosotros también creemos en Cristo, pero ¿es Cristo el Salvador? ¿O hay que ayudarle a Cristo para poderse salvar? Pues también nos toca guardar aquí este mandamiento. También nos toca hacer. No, usted se salva por Cristo y producto de eso da unos pasos de fe. Se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empieza a caminar para Dios. Se casa como lo manda la Biblia si está viviendo con su mujer. Organiza a sus hijos, es un buen esposo. Pero la salvación se la dio el matrimonio. La salvación se la dio el agua del río Tuluní. No, la salvación se la dio Jesucristo el Señor. Amén. Entonces, yo quiero que
ojalá y en la medida de lo posible usted sepa que usted no tiene una religión. Usted es una persona que tiene una relación con Dios. Amén. No religión, una relación. Cree en la obra de Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, aquí nos sigue diciendo que ella está sentada sobre muchas aguas. Al final dice que las muchas aguas son muchos pueblos, porque hay mucha gente siguiendo la religiosidad. Le gusta a la gente eso. No, es que ya fuimos, ya cumplimos con el sacramento del día de hoy, ya cumplimos con nuestra tarea, y el domingo estuvo allá e hizo lo que tenía que hacer, y el lunes ya, hermano, volvió un Satanás. No, es que ya fui a la iglesia, es que ya canté con coritos con el pastor, y luego ya, hermano, se vaya a ver cualquier inmoralidad en la red social y no pasó nada. Eso se llama engaño religioso. La persona está engañada creyendo que solo es la apariencia de lo que le ve. La gente lo vio, sí, me vieron. Mi familia cree que soy cristiano, mi mujer cree que soy cristiano, y Dios ve que es un engaño. Amén. La palabra Babilonia significa confusión. Es una manera de acercarme a Dios a través de un sistema errático. Entonces, ¿quién le da poder? ¿Sobre quién va a estar sentada la gran ramera? Sobre una bestia. Ustedes siempre pintan que es una bestia. No, no, señor. Es que el sistema religioso va a hacer alianza con el anticristo. Y el anticristo va a establecer que toda esa religiosidad sea la religión original y la religión auténtica. Ahora, uno de los fenómenos que se ha venido creciendo y levantando en estos últimos tiempos, ya muy conocido, es el fenómeno del ecumenismo. De pronto a usted le parece que esa palabra es rara, pero la palabra ecumenismo significa la unificación de todas las religiones en torno a una sola creencia. Y creo que nosotros tenemos que tener claro que creemos en la palabra de Dios. Y no podemos decir, no, pues todo el mundo cree en Dios a su manera. No, el Señor, que le dijo a Adán, bueno, usted lo importante es que se tapó ahí a su manera. Dios le dijo, no, eso no me sirve, es a mi manera, es con mi sacrificio que usted se puede salvar. No es que a mi manera, no, pues es que para ellos es importante eso, para mí es importante hacer mi peregrinación allá al Señor caído. No, mire si eso es bíblico. Mire si ir a pedir a los muertos es bíblico. Mire si ir a hacer una cantidad de declaraciones en nombre de un santo, de San Antonio, de San Martín, del que sea, es algo bíblico. Y usted se da cuenta de que muchas de esas cosas son religiosidad. Religiosidad, que ya le hablaba el domingo un poquitico de hecho. Entonces, vi la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado. ¿Por qué? Porque la religiosidad es la que más ha perseguido el evangelio de Jesucristo. ¿Quién mató a Cristo? Los religiosos. ¿Quiénes han perseguido la iglesia? Los religiosos. Siempre, no, mire esto no se puede predicar. Y la Inquisición y todo lo que ha pasado en todo el mundo ha sido eso, persecución. Hoy en día está pasando, se persigue en el Medio Oriente, en la India, en la China, se matan cristianos todos los días. ¿Quiénes? Los religiosos, los que dicen, no, es que la única verdad es esta, y es que no sé qué, y se pararon ahí. Entonces es muy importante que lo entendamos. Ahora dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es decir, es una bestia. Era, existía, pero en este momento no existe, pero está para subir, es decir, va a existir más adelante, e irá a perdición. Y los moradores de la tierra y aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Los 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Representa los 7 imperios más importantes que han habido en el mundo. Y esos 7 imperios siempre han estado marcados por la religiosidad. ¿Y sabe cuál es la característica fundamental de esos imperios? Persiguen al pueblo persiguen a los judíos, persiguen al pueblo de Dios. Entonces eso es muy importante que usted lo entienda. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es el que aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también es el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, que somos nosotros. En la batalla del Armagedón, que la explicaremos mañana rápidamente. Yo no sé mañana cuánto me va a alcanzar para terminar todo, pero tengo que terminar mañana. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos
Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo todo lo que va a suceder en ese tiempo, es simbólico, pero el poder que se une frente al Estado. Algo muy delicado que tenemos que tener mucho cuidado es cuando la iglesia se quiere unir con el Estado. Eso ha pasado siempre y eso se llama religiosidad, porque para que la iglesia se una al Estado tiene que llevarle la idea en lo que sea y se tiene que prostituir, aceptar lo que ellos le digan. Usted lea la historia y se dará cuenta cuántos papas tuvieron que recasar y hacer cosas con el emperador de Inglaterra y con el rey no sé qué, porque ese ya no quería a Ana Bolena, porque este ya no quería, bueno, sí, esa fue la que se enamoró de él. Esas son unas historias, hermano, que hasta películas han sacado. Y ellos les tocaba hacer cosas para poder conservar el poder. La iglesia, las iglesias, la religión. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que cuando la iglesia se quiere unir con el Estado, ahí hay un problema. Mire, vamos a Génesis 11. Aquí terminamos esta noche. Aquí terminamos esta noche. Génesis 11, versículo número 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué había en la tierra? Ecumenismo, unidad. ¿Qué es lo que va a lograr el anticristo? Unir a todas las religiones. Pero nosotros no, porque ya estamos con Cristo Jesús en torno a Él. Y aconteció que cuando salieron del oriente, dijo pastor, tranquilo, si quiere hacemos vigilia para acabar. Bueno, Jonathan está contento. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mira, aquí estamos viendo el primer reino que se estableció. Se llamó Babel. Babilonia. Fue el primero. Eran unidos en un mismo propósito. Era un estado ya, con todas las leyes, con todo lo que debe de regir un estado. Pero el propósito de ellos no era solamente ser un estado. Dice el versículo número 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Cuál era el propósito? Construir una torre que llegara hasta el cielo. Ahí es cuando el poder político se une con el poder religioso. ¿Usted sabe por qué los políticos y los gobernantes buscan a la iglesia? Buscan a los cristianos, quieren el favor de los cristianos no solamente, sino de las religiones. ¿Sabe por qué? Porque eso les va a representar votos. Eso les va a representar que ellos puedan ser elegidos por esa masa gigante de gente. Y si se ganan un pastor, pues seguramente el pastor les va a decir: hermanitos, pues bueno, vamos a votar por fulano de tal, que él nos prometió unas tejitas, que él va a ayudarnos a nosotros y va a estar con nosotros. Así que hagámosle por ahí. Por eso ustedes saben que nunca en el púlpito han escuchado que yo haga proselitismo político por nadie. Y ustedes lo saben, los que están conmigo, y los que no, pues ya lo saben en esta noche. He hablado con líderes, he hablado con candidatos, he hablado con todos. Si quieren que ore por ellos, oro por ellos, les predico la palabra, porque ese es mi deber. Lo que me ponga a decir, hermano, y aquí viene el micrófono, el hermanito que viene. Bueno, si es un hermano, si es una persona cristiana, de pronto podré dar un testimonio de él, aunque eso es complicado. Pero si es una persona que busca del Señor. Pero una persona que quiere la iglesia para venir y cogerla y manosearla y luego irse, eso se llama prostituir la iglesia. Es prostitución, es la humillación. Y fue lo que hizo Babel. Ellos tenían un poder, un estado, y luego dijeron: vamos a llegar al cielo. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Buscando de Dios? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Adorando a Dios? ¿Convirtiéndonos a Él? No, vamos a llegar al cielo haciendo una torre a nuestra manera. ¿Qué es la religiosidad? Llegar al cielo por nuestras obras. Lo que yo hago, ¿no? Que yo hago esto, el otro no, yo hago esto y por eso me voy para el cielo. Y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí fueron esparcidos sobre la faz de la tierra.
Yo sé que alguien puede decir, esto es una teoría, esto es una leyenda, esto no tiene asidero científico. Pero así como el diluvio tiene muchas o afirmaciones científicas, una de las cosas que sabemos es que las culturas comenzaron en el Medio Oriente. Y por ahí en esos lados de Irak, por ahí en esos lados, empezaron a expandirse. Miren la antropología, miren la historia, en la paleontología, en la etimología, y se dará cuenta de que siempre lo remiten por allá. Que por allá comenzaron las cosas. No dicen, ay, que comenzó por aquí en Chaparral, por allí en el Amoyá. No, señor, siempre es allá. Y todos los historiadores. Y la Biblia dice que allá fue donde empezó todo. Y que se unieron todos, y luego, ¿qué dijo? Se van a regar, porque ustedes ya no pueden. Y los dividió en lenguas. Así que lo que tenemos que entender y lo que tenemos que comprender es que esto es real. Era un pueblo queriendo llegar a Dios a su manera. ¿Qué es Babilonia? La madre de todas las rameras. Es cuando el hombre, a través de sus obras, quiere ganarse el favor de Dios. No haciendo lo que Dios manda, sino lo que a él le parece correcto. Impresionando a otros, teniendo una apariencia, teniendo una característica externa, ganándose el favoritismo de la gente que está a su alrededor. Ahora, ¿qué le va a suceder a los cristianos en este tiempo que no estemos con muchas de las leyes y las cosas que dicen los gobernantes? Vamos a ser perseguidos. Y como ya se lo hablé en los sellos, una de las características de los sellos, que antes de que se desate toda la ira de Dios vamos a vivir, es la persecución de la iglesia. Ya lo estamos viendo hoy en día. Dejan abrir un centro comercial, dejan abrir muchas cosas, y que se reúnan 20, 30, 40 cristianos a orar. Si dicen, no, eso es la mata del contagio, eso es peor que mejor dicho, soltar un baldado de coronavirus por todas partes. Cuando sabemos, hermano, que lo que nosotros hacemos, siempre la iglesia cristiana, y Dios lo sabe, y usted como creyente en el Señor sabe que hemos sido guardadores de todo lo que tiene que ver con ordenanzas y con enseñanzas legales. Sí, si nos dicen organicemos, siempre hemos estado ahí. Bueno, hay que poner esto, hay que hacer así, lo vamos a organizar todo, tratando de mantener. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros ahora en este tiempo? Pero ahí donde muchos dicen, no, es que eso ahí el contagio y no sé qué, y uno va a ver y ve aglomeración en todas partes. Pero mi hermano, eso no es otra cosa más que persecución, y va a agravarse más. Se lo digo en esta noche, va a agravarse más. Van a decir cada vez más, no, es peor, no, eso la iglesia mejor que se acabe, mejor que... Y gloria a Dios, porque ese templo no es la iglesia, somos nosotros como pueblo del Señor. Pero nos seguiremos reuniendo en el nombre de Jesús. Como sea, hermano, lo único que le digo es que nos seguiremos reuniendo en el nombre del Señor Jesús. Porque es que eso es lo que nosotros tenemos que creer. Que estamos llamados para vivir en una obediencia a Dios, pero habrá un momento en que el no estar de acuerdo con lo que el Estado diga nos va a poner como seguramente personas que no somos gratas. Pero nuestra tarea no es agradar a los hombres, es agradar a nuestro Dios. Babilonia representa el sistema religioso que comulga con todas las desproporciones que hace el Estado, con tal de que él le dé ahí sus favores, con tal de que él le deje ahí su respaldo y bueno, las cosas que se le puede dar y obtener. Gloria a Dios, que en este tiempo y en todo tiempo nuestra ayuda ha venido del Dios del cielo. No estamos apelando a que nos den un subsidio para ver si podemos pagar un arriendo. No estamos apelando a ver si el Estado de pronto nos ayuda ahí para poder sostener la obra del Señor. Dios lo ha bendecido a usted, Dios ha bendecido a cada familia de la iglesia del Señor, y por eso estamos en pie hasta ahora. Y seguiremos, porque lo que es de Dios, Él lo sostiene. Él se encarga de todo. Pero entonces, ¿qué es el sistema religioso? Es ese sistema que quiere manipular la fe de la gente, manipular la conducta de la gente para que, creyendo que haciendo determinada cosa va a poderse salvar. Lo que usted tiene que hacer es tener a Cristo en su corazón, prepararse porque estamos en los últimos tiempos y saber que el que salva, liberta y bendice es Jesucristo el Señor. Él fue el que fue enviado por el Padre a morir en la cruz, y por su gracia usted y yo somos salvos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por esta palabra que nos permites compartir en esta hora. Terminando, Señor, ya de estudiar un poquitico este libro precioso como lo es el Apocalipsis. Un libro, Señor, que tiene muchas interrogantes y misterios que siempre han existido y que han estado allí en el corazón de la gente. Pero, Padre, la palabra tuya nos da una interpretación bíblica por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si no fuera por tu Santo Espíritu, seguramente no sabríamos qué decir. Pero lo que sabemos, Señor, oh Dios, es que tú nos enseñas, nos corriges y nos direccionas para que hagamos lo que a ti te agrada. Te quiero pedir en esta noche, Señor, esa sabiduría del cielo para aplicar esta palabra en nuestras vidas. Porque aunque podemos decir, bueno, eso no me va a tocar a mí, porque si me voy con Cristo, pues eso no lo voy a ver. Hay una señal detrás de cada cosa.
Hay una señal detrás de los dos testigos, y es que nosotros tenemos que ser como ellos. Tenemos que ser gente que predica de Cristo. Tenemos que ser gente que no le teme al sistema pecaminoso de este mundo. Tenemos que ser gente que habla del Señor, no importa si alguien nos critica, no importa si alguien nos rechaza, inclusive no importa si alguien nos amenaza. Al único que le tenemos que tener temor es a nuestro Dios, pero no a las palabras de un hombre, ni mucho menos a un virus, ni mucho menos a lo que diga el hombre. No, tenemos que creerles a nuestro Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor, y en esa fe tenemos que vivir todos los días. Esos testigos presenciales de la obra de Cristo, esos testigos de que Jesucristo es el que salva, el que liberta, el que restaura, el que ha dado la vida para bendecirnos y para llenarnos de su poder y de su gracia. Por eso, Señor, te pedimos hoy que nos sigas encaminando, que nos sigas direccionando en ese camino correcto, en ese camino de bendición, para tu gloria y para tu honra. Pero también aprendemos de los 144,000 que así como ellos tenemos que ser escogidos para Dios. Gente, Señor, que se aparta para el Señor del pecado. Gente, Señor, que decide vivir diferente, sellados. Y nosotros no tenemos un sello físico, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, oh Dios, y ahora por esa gracia y por esa bendición podemos adorarte y servirte todos los días. Estamos aprendiendo también allí, Señor, que cuando alguien no se cuida para Dios, simplemente se aparta, pues tú colocas a otro. Por eso no nos podemos apartar de ti. Por eso no podemos decir, bueno, me voy a tomar unas vacaciones, porque eso tal vez signifique que no haya una oportunidad de retorno. Muchos hijos de Dios han podido volver. Gloria a Dios por el que se reconcilia, gloria a Dios por el que se arrepiente. Pero ¿cuántos se van a la eternidad sin tener una oportunidad y pierden su oportunidad de salvación que tuvieron, que estuvieron allí en la gracia, pero se apartaron, descuidaron una salvación tan grande? Ayúdanos a mantenernos para ti, cantando el cántico de Dios y del Cordero, alabando y adorando a nuestro Rey, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y de Babilonia y de la madre de todas las abominaciones y la gran ramera, tenemos que aprender, Señor, que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No es lo que nos dijo un hombre, no es el dogma que ha dado una persona, sino lo que dice tu palabra, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que por su obra es que podemos entrar al reino de los cielos. No podemos estar en la confusión de lo que dijo un hombre, y muchos buscan es confundir. Se dan cuenta de que una persona se ha convertido a Cristo y no le caen a ver si lo confunden, a ver si le dicen que el bautismo que hace no es así, que no está guardando el día, que no está haciendo X o Y cosa, porque esa es Babilonia, ese sistema religioso que quiere engañar y destruir. Pero hoy nosotros sabemos que hay millones de cristianos de todas las denominaciones que te sirven, que te alaban, que te honran, llamados y fieles, y esos son los que nos iremos contigo, Señor, oh Dios, de toda denominación, de todo lugar, Señor, donde hay una persona que ha reconocido a Jesucristo como el Rey de su vida, que ha reconocido que Cristo es el que le salva, el que le liberta, el que le bendice, el que le transforma. Padre, gracias por hablarnos en esta noche, gracias por bendecirnos, gracias por instruirnos, gracias por direccionarnos, gracias por mostrarnos este camino de victoria. Guárdanos y enséñanos más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.